Hola, ¿qué tal? En este trabajo nosotros vamos a avanzar un poquito con algunas de las características que va asumiendo el trabajo a lo largo de la historia. En este sentido, lo que salta a primera vista es que la forma en que los seres humanos trabajan y la forma en que los seres humanos se organizan en torno al trabajo va cambiando con el correr del tiempo, ¿no? En este sentido, nosotros vamos a hacer como un recorrido muy sintético por las diferentes fases que fue pasando eh, la especie humana en relación al trabajo, ¿no? Podríamos reconocer un primer momento en el periodo paleolítico, donde básicamente la actividad humana se centraba en torno a tareas ligadas a la supervivencia, ¿no? Y en ese sentido, lo que predominaba eran las actividades tales como la caza, la pesca, la recolección de frutos. Y para ello, los seres humanos se agrupaban de manera transitoria para cumplir esos objetivos, ¿no? En un segundo momento, en el periodo neolítico, eh, ya los seres humanos se establecen en comunidades relativamente estables, y eso lo logran en virtud de que en lugar de ser recolectores, se vuelven productores de sus propios alimentos. Entonces, esa capacidad de producir sus propias cosas que ellos necesitan para sobrevivir hace que los seres humanos se agrupen en aldeas relativamente estables, y allí empiezan a surgir eh, lo que posteriormente se va a denominar la división del trabajo, ¿no? Es importante también tener en cuenta que cuando los seres humanos se agrupan en grandes imperios y además estos imperios tienen ejércitos, una de las cuestiones que sucede en las guerras es la toma de prisioneros. Y los prisioneros de guerra en general fueron utilizados como instrumentos para realizar las tareas más arduas y difíciles de, de una determinada civilización, ¿no? La esclavitud, eh, en sentido estricto, la podemos pensar como el primer trabajo en relación de dependencia, pero está claro que esa dependencia es absoluta y totalmente nociva, ya que el esclavo queda desprovisto de toda su humanidad. Em, si nosotros avanzamos en el desarrollo histórico, otro de los grandes momentos que marcó el- la forma de organización del trabajo fue lo que se conoce como el feudalismo, donde el rey o el jefe de una determinada comunidad o un determinado reino le otorgaba al señor feudal tierras, y por supuesto a cambio de esas tierras después exigía una determinada compensación. Y además este señor feudal establecía un trato con los vasallos, que eran quienes trabajaban las tierras del señor feudal, eh, a cambio de que éste los protegiera, ya que el señor feudal eh, poseía, además de sus tierras, una fortaleza en un sólido castillo de un ejército que estaba a cargo de él, ¿no?
También otro hito importante en el desarrollo del trabajo es lo que se conoce como el surgimiento del trabajo artesanal, que básicamente se genera en los grandes talleres, donde en esos talleres básicamente se producían objetos de manera manual y con instrumentos muy básicos, ¿no? Y el jefe desempeñaba el papel de un maestro con respecto a su empleado, que en general desempeñaba el rol de un discípulo. Entonces el jefe no solo era quien mandaba y daba las órdenes, sino también quien le enseñaba al discípulo las formas básicas de hacer las tareas, ¿no? Eh, un momento clave en el desarrollo histórico del trabajo, el surgimiento del trabajo industrial, que aparece con la aparición, valga la redundancia, de grandes maquinarias propulsadas por motores, donde se adquiere la capacidad de producir en serie. Entonces se le asignaba a un operario una máquina o una serie de máquinas para que elaborara sus productos, ¿no? Allí también es interesante señalar que en la era industrial la relación entre jefes y empleados en sus comienzos fue muy tensa y muy conflictiva, donde los jefes tendían a abusar de su poder. Entonces fueron tomando fuerza el rol de los sindicatos y el Estado como mediador entre el trabajador y el dueño de las fábricas o los jefes. Y finalmente aparece lo que podríamos denominar el trabajo postindustrial, que es en el momento en el que nos encontramos actualmente, donde el trabajo se organiza fundamentalmente en torno a la información. Y es la informática la disciplina clave que ocupa el lugar central a la hora de ordenar las relaciones laborales. La característica fundamental que adquiere el trabajo en la era postindustrial, de gran predominio de la información, es que a través de la información se consigue que las máquinas den órdenes a máquinas, mientras que en la era industrial era el hombre quien ordenaba a las máquinas. En nuestro tiempo ya estamos en una etapa donde hay máquinas que dan órdenes a máquinas, y para eso es clave el manejo de la información, porque esa forma de establecer las relaciones entre el hombre y las máquinas se encuentra mediada justamente por el conocimiento a nivel informático, ¿no? Bueno, nos vemos la clase siguiente, donde vamos a retomar algunas de estas ideas.